bienvenidos a Sobre los Hombros, espacio de psicología de Déjate de Historias Televisión. Hoy quiero tratar un tema especialmente delicado que tiene que ver con el abuso infantil. Desgraciadamente es habitual que por noticias conozcamos de casos de niños que han sufrido abuso. Son casos excepcionales, pero son casos que nos afectan mucho. Aprender a decir no desde pequeños es una estrategia que protegerá a nuestros niños de abusos en el futuro e incluso les protegerá de adultos peligrosos. En otras ocasiones hemos hablado de la educación afectivo-sexual y hemos insistido en que se debe dar desde la primera infancia e incluye transmitir a nuestros hijos cómo deben reaccionar ante alguien que quiera forzarles. Hay que insistir en que este caso es excepcional, pero debemos enseñar a nuestros hijos que existen adultos peligrosos y debemos estar atentos. La pregunta de los padres en consulta suele relacionarse con esto. ¿Debo contarle a mi hijo pequeño que hay adultos peligrosos? ¿Cómo le contamos a un niño que hay personas peligrosas que pueden abusar de ellas? Pues bien, es importante entender que un niño que tiene información de cómo actuar reaccionará mucho mejor que uno que solo tiene miedo. Además, nuestra preocupación debería ser más constante y menos alarmista, ya que solemos actuar cuando surge un caso en los medios, y lo cierto es que estos casos se dan a diario, aunque en otros contextos. Quiero decir que el abuso sexual, aunque es cada vez menos frecuente, es mucho menos frecuente, es mucho más habitual de lo que parece, pero no se suele dar con extraños secuestradores, sino en el ámbito familiar, el escolar o con las personas cercanas al niño. Por tanto, debemos enseñar a nuestros hijos a defenderse de un agresor, porque desgraciadamente puede que tengan que enfrentar esa situación a lo largo de su infancia o de su adolescencia. Desde que son pequeños, desde que están con otros adultos diferentes a sus padres, deben saber que en el mundo hay adultos malos. Suena feo, suena poco correcto, pero es importante que sepan que hay peligros. A los niños les gustan los bomberos, las ambulancias, las policías, con sus coches y sus sirenas. Pues bien, si les preguntamos para qué están los policías, ellos suelen responder que para defendernos de los malos. Ahí están ya los malos. Una vez que los niños saben que hay malos, debemos explicarles que no podemos identificarlos. No son como en las películas que ellos ven, que tienen cara de malos y por tanto no deben relacionarse con extraños, ni tampoco deben consentir ciertos comportamientos con conocidos. Hago énfasis en los conocidos porque por duro que nos parezca el peligro está, insisto, en los conocidos mucho más que en los extraños. Para ayudarles a protegerse debemos enseñarles a decir no y por si os valen os voy a dejar 5 reglas que podemos emplear con nuestros hijos y que nos ayudarán. La primera de ellas: los niños no deben tener secretos con sus padres. Esto hará que nos cuenten las cosas cuando alguien les diga que guarden un secreto. Mensaje: siempre que un adulto te pida que guardes un secreto, está intentando abusar de tu confianza y no debes consentirlo. Segunda regla: los niños no deben besar o abrazar a quien no quieran. Esto es importante porque prevendrá que lo hagan con un extraño por pensar que deben hacerlo, y es importante, por tanto, que no les obliguemos a besar a quien no quieran, incluyendo familiares. La tercera norma tiene que ver con que los niños no deben aceptar nunca un regalo si no están presentes sus padres o su profesora. Así no se sentirán forzados a hacer lo que no quieren hacer por haber recibido un regalo de un extraño. La cuarta regla dice que cuando son un poquito mayores debemos enseñarles qué contacto es apropiado y cuál no. Por ejemplo, ningún adulto debe tocarles bajo la línea del bikini ni apretarles contra él. Por último, en quinto lugar, debemos enseñarles a defenderse. Y esto lo podemos hacer jugando. Enseñémosles a gritar si un adulto les coge, practiquémoslo incluso. Resumiendo, debemos enseñar a los niños que deben decir no cuando no quieren hacer algo. Por eso comenzaba hablando de que debemos enseñarle a los niños a decir no. Es muy importante educar niños capaces de expresar su negativa, no solo niños obedientes, y de esa forma educaremos niños capaces de protegerse de los abusadores.